33 razones para volver a verte, por Alice Kellen. Año 1999. Mike, Luke y Jason estaban preparados para el siguiente lanzamiento. Hacía un día espléndido y el cielo estaba pintado de azul celeste. No había nubes. Uno de los chicos golpeó con el bate de madera la pelota de béisbol que danzó suavemente bajo el caluroso sol de la tarde. «¡Quítate, pecosa!», gritó Mike cuando adivinó la trayectoria de la pelota. Jason no corrió lo suficiente como para lograr atraparla y la pelota se desplazó en el aire con total libertad antes de estrellarse contra el brazo de la niña pelirroja, que sentada en la acera de la calle con las piernecitas cruzadas observaba jugar a los chicos. La pequeña se llevó una mano al hombro donde la pelota acababa de golpearla y se masajeó la zona irritada con la punta de los dedos. Seguro que le saldría un moretón. Mike apoyó el bate en el suelo de la calzada mientras Jason corría hacia ella. La había visto en el colegio. Era imposible no fijarse en ella, no solo porque era la nueva, sino porque tenía un montón de pecas, como si alguien hubiese sacudido una brocha de pintura sobre su piel, salpicándola de estrellas, y porque el cabello, que caía por sus hombros con delicadeza, era del color de las calabazas maduras. Parecía diferente. Y aunque se esforzaba por negarlo, a Mike le atraían las rarezas. Siguió a Luke cuando vio que él también iba a ver si le había pasado algo. ¿Te has hecho daño? Jason intentó verle el brazo, pero ella rehusó su contacto y se apartó. Tenía acuosos los ojos color caramelo. Jason la miró apenado sin saber qué más decir para resarcirse del sentimiento de culpa, y se giró al escuchar a su espalda las pisadas de sus amigos. Ni Luke ni Mike parecían demasiado preocupados por la chica. ¿Vas a llorar? Mike la dio la cabeza con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Tienes 2 años? ¿Eres un bebé? Jason le dirigió una dura mirada de reproche que Mike fingió no ver antes de dar otro paso al frente, acercándose más a ella. ¿No sabes hablar?, insistió. Luke y Mike rieron. La niña miró a este último cohibida, impresionada por los fríos e imperturbables ojos grises que endurecían todavía más su rostro enfadado. No estaba demasiado segura de qué había hecho mal ni por qué la incordiaba. Al fin y al cabo había sido él quien la había golpeado después de llamarla pecosa. Rachel tragó saliva y se armó de valor. «Puedo hablar, y tengo 7 años», se defendió. El chico rubio, el único que se había preocupado por lo ocurrido, le sonrió y asintió con la cabeza, animándola a que siguiera haciéndoles frente. «Le has tirado mal la pelota, no sabes jugar». Luke arqueó las cejas con sorpresa. Mike la miró con la boca entreabierta y Jason sonrió más ampliamente, admirado porque una chica se atreviera a plantarles cara. ¿Qué dijiste, pecosa? «Cerebro de mosquito, orejas de rana, ni oyes ni piensas, eres como una banana», canturrió Rachel, a pesar de que le temblaban las piernas como si estuvieran hechas de gelatina de limón. Nunca antes se había enfrentado a un chico. ¿Qué? Mike frunció el ceño. «Solo es una canción», balbuceó Rachel. Ella siempre procuraba evitar meterse en líos. Recogía los juguetes cuando su padre se lo pedía, hacía los deberes en cuanto llegaba del colegio e intentaba ayudar en las tareas de la casa. Ponía la mesa, metía la ropa sucia en la lavadora y a veces pasaba el plumero por la estantería de su habitación donde guardaba todos sus cuentos. Lo único que Rachel deseaba era caer bien a los otros niños del colegio. Hacía unas semanas que papá y ella se habían instalado en aquel vecindario, pero sus compañeros no eran nada simpáticos, y el primer día de clase unas niñas habían empezado a llamarla Zanahoria y le habían quitado el coletero rosa con el que se sujetaba el cabello. Era su preferido porque tenía unos corazones de plástico pegados alrededor. Echaba de menos a sus antiguos amigos, pero no podía decírselo a su padre. Él siempre decía que tenía que ser fuerte, que los obstáculos solo están ahí para que alguien pueda saltarlos. Cuando su madre se marchó al cielo, él le explicó que iban a mudarse porque la casa donde habían vivido todos aquellos años resultaba demasiado dolorosa. Rachel no entendía cómo una casa podía doler, pero su padre estaba triste y deseaba contentarlo. Él le aseguró que empezarían desde cero y que sería divertido, y ella se mantuvo callada y fingió que no sabía que mamá había muerto porque un camión había arrollado su coche cuando volvía del trabajo.
Solo había oído decir a tía Glenda durante el funeral, mientras los vecinos la miraban con pena y mordisqueaban los canapés de queso y tomate seco que servían. Aquel día Rachel se encerró en la despensa de la cocina. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, y se quedó allí escuchando lo que aquellos invitados decían sobre su madre. No salió hasta que todos se hubieron marchado. Poco después dejaron atrás el pequeño pueblo cerca de Seattle donde había crecido, a sus amigos del colegio, a la tía Glenda y un montón de recuerdos que ya no podrían perseguirlos. «Eres rara», declaró Luke rompiendo el silencio. «No es verdad», gimoteó ella con voz chillona. 15 minutos antes, a través de la ventana de la cocina, había estado mirando a los chicos mientras se divertían practicando algo parecido al béisbol. Al descubrirla, su padre había apartado un poco más la cortina y le había sonreído antes de animarla a salir un rato para jugar con ellos, siempre que no se alejara demasiado de la puerta de casa. Al final, movida por la curiosidad, le había hecho caso. Se había sentado en la acera con las piernas cruzadas, observándolos con atención. Le sonaba haberlos visto en su nuevo colegio, pero no sabía cómo se llamaban porque nunca había hablado con ellos. «Vale, toma». Mike le tendió el bate de béisbol. «A ver qué puntería tienes tú». Lo último que le apetecía era enfrentarse a él, pero estaba muy nerviosa y era incapaz de reaccionar y protestar, así que permaneció inmóvil durante unos segundos, sosteniendo el bate con las dos manos, consciente de que acababa de aceptar el reto por culpa de su silencio. «Son las 6», dijo Luke. «Las 6». Mike apartó la vista de Rachel y se giró hacia su amigo. «Vigílame y avisa si ves que llega a casa». Rachel no entendía nada de lo que decían, ni tampoco tenía intención de preguntarles sobre qué estaban hablando o cuál era el problema de que fueran las 6 de la tarde. El verano todavía no había terminado, así que a esa hora el sol continuaba ondeando en lo alto del cielo, como si alguien lo hubiera colgado allí con hilo de pescar. El amable chico rubio se acercó a ella. Sonrió tímidamente. «Me llamo Jason Brown», dijo, y sin darle tiempo a protestar le quitó el bate. «Yo soy Rachel», respondió ella, indecisa, apenas en un murmullo. Él asintió, se giró y se colocó a su lado en una posición adecuada para batear. La miró de reojo cuando estuvo listo para explicarle la forma más básica de golpear la pelota. «Te enseñaré cómo tienes que hacerlo». «¡Hey, Jason, eso es trampa!», gritó Mike desde el otro lado de la calle, con la pelota en la mano a la espera de poder lanzarla. Rachel arrugó la nariz. Aquel niño era tonto. Sin pensárselo más, le arrebató el bate de béisbol a Jason. «No hace falta que hagas esto. Si quieres, puedo decirle a mi amigo que te deje en paz. Solo está enfadado porque le has dicho que no sabe jugar». Rachel negó con la cabeza. «Gracias, pero sé batear. Mi padre me enseñó». Cuando Jason se hizo a un lado, la niña flexionó levemente las rodillas, mantuvo la cabeza recta, la mirada al frente y los brazos en el centro, con el bate levemente inclinado hacia la derecha. Aquellos ojos pálidos se clavaron en ella desde el otro lado de la calle. Rachel tuvo que hacer un gran esfuerzo para concentrarse. «Allá va, pecosa». Tomando impulso, él lanzó la pelota de béisbol. Rachel percibió cómo cortaba el aire emitiendo un débil silbido mientras trazaba un arco perfecto. Se obligó a mantener los ojos muy abiertos a pesar del molesto reflejo del sol, y cuando llegó el momento indicado retiró el bate hacia atrás y después lo movió nuevamente hacia adelante, golpeando así la pelota con precisión. Pudo ver la sorpresa dibujada en su rostro. Él no había previsto que Rachel fuera siquiera capaz de utilizar adecuadamente un bate de béisbol, así que ni se había molestado en prepararse para correr. La pelota aterrizó en el suelo a lo lejos. Había ganado. Jason chocó el puño con ella. «Juegas muy bien», le dijo. «Gracias». «¡Hey, tu padre ha llegado a casa! ¡Está en casa!», gritó Luke, que se había perdido toda la diversión al irse a vigilar. Mike Garber asintió con la cabeza. Caminó hasta Rachel con decisión, le quitó el bate de béisbol de las manos y la señaló con el dedo índice. «Mañana, aquí, a las 5, la revancha. No llegues tarde». Y en otras circunstancias, Rachel hubiera podido tomárselo como una amenaza debido al tono inflexible de su voz, pero estaba segura de que no tenía nada por lo que preocuparse.
De hecho, cuando él mostró una leve sonrisa antes de marcharse corriendo calle abajo, ella vio un atisbo de calidez en sus ojos, y ese agradable descubrimiento provocó que algo en su interior se estremeciera. Año 2002. Como todas las tardes desde que se había mudado a San Francisco hace ya 3 años, Rachel se sentó en la acera de la calle tras la casa donde vivía Mike, a la espera de que éste saliera a recibirla con una sonrisa y juntos se encaminaran por el sendero de piedra y gravilla que atravesaba la urbanización y se dirigía directamente a la zona donde residían Luke y Jason. Siempre quedaban después de merendar, dispuestos a malgastar el resto del día entre juegos y travesuras, hasta las 6, cuando Mike debía volver a estar en casa. La niña suspiró angustiada por el intenso frío que parecía congelar el aire a su alrededor. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, dando de vez en cuando pequeños saltitos, con la esperanza de que Mike no se retrasara mucho más. Normalmente no solía hacerle esperar. Rachel contempló el vaho que escapaba de sus labios entreabiertos y alzó un dedo en alto, deseando tocar el frío que se materializaba frente a ella. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera intentar tal estupidez, escuchó un grito ahogado que provenía de la casa, y temblando se acercó hasta la verja de la entrada con la intención de descubrir qué era lo que ocurría. No era Mike quien gritaba, era la voz aguda de una mujer. Se aferró con una mano al barrote de metal y apoyó la frente en la verja. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué chillaba de esa forma la madre de Mike? ¿Y si le había pasado algo a él? Conforme los gritos se incrementaban, interrumpidos en ocasiones por una vigorosa voz masculina, comenzó a impacientarse. Movió la cabeza de un lado a otro, anhelando encontrar algún vecino en la calle que pudiera encontrarla, pero allí no había nadie. Dudó, con la mirada fija en la manivela, recordando las palabras que Mike le había repetido en varias ocasiones desde que se conocían. Nunca pases de la puerta de la entrada, espérame afuera, tras el muro, prométeme que lo harás. Y por supuesto Rachel se la había prometido. Tanto ella como Luke y Jason sabían que en su casa tenía problemas, a pesar de que Mike rehusaba hablar de ello. Él prefería hablar de cualquier tontería cuando no sabía cómo escapar de alguna pregunta o intentar hacerle la puñeta a Rachel para que ella se olvidara de todas las cuestiones que se agolpaban en su mente curiosa. Solo decía lo esencial, que en resumidas cuentas era que no podían ir a jugar a su casa porque su padrastro no le gustaban las visitas. Pese a la promesa que le había hecho, Rachel no podía evitar que un escalofrío la sacudiera cada vez que volvían a escucharse gritos y llantos. Era incapaz de distinguir las palabras exactas, pero las pocas que lograba cazar al vuelo no eran nada agradables. Temía que a Mike le hubiera ocurrido algo o que estuvieran haciéndole daño, así que finalmente giró la manivela y abrió la puerta de la entrada. Cualquiera hubiera sido capaz de advertir a simple vista que le temblaban las manos, incluso a pesar de que 2 enormes guantes rosas las cubrían protegiéndolas del frío. Ignorando el miedo que se apoderaba de ella, avanzó por el descuidado camino hacia la casa que se recortaba a unos metros de distancia entre algunos árboles enormes que nadie se había molestado en podar. Si su padre hubiera visto aquel jardín, se habría puesto manos a la obra de inmediato. Parecía que hace años que nadie se preocupaba por el estado de la vegetación, ni por el escalón roto que conducía al porche, o las tablas de madera sin brillo del suelo. Antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió y Mike clavó su mirada en los ojos aterrorizados de ella. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó él casi sin mover los labios y echando una rápida ojeada por encima del hombro al interior de la casa. «Tu ceja. Tienes sangre». Mike cerró la puerta de la calle sin hacer ruido y se giró hacia ella mientras se limpiaba la ceja con el dorso de la mano, quitándole importancia. «No es nada. Vámonos». «Pero...». Cuando Mike vio que la chica parecía haberse quedado petrificada en el porche, dio un paso hacia atrás y la tomó de la mano, arrastrándola hacia el exterior con el corazón latiéndole más rápido que nunca. Una vez que hubo cerrado la verja, ambos avanzaron varios metros corriendo hasta internarse en el camino de gravilla. Él tomó mucho aire de golpe, miró de reojo a Rachel e intentó adivinar sus pensamientos. No quería involucrarla en sus problemas. Se metió las manos en los bolsillos de la cazadora, comenzó a andar y contó mentalmente los hierbajos que iba pisando y dejando atrás. Contar cosas le calmaba. «Te dije que no entraras nunca», le recordó.
Lo siento, en serio no quería, pero es que... Se paró frente a él impidiéndole que pudiera seguir caminando. ¿Tu padrastro te ha hecho eso?, preguntó, alzando un dedo en alto con lentitud para señalarle la ceja que había dejado de sangrar. Él negó con la cabeza, contrariado por todos los sentimientos que se agolpaban en su interior, solapándose conforme pasaban los años. Por una parte quería gritar, expulsarlo todo fuera, pero por otra, cuando la miraba tenía el presentimiento de que Rachel, a pesar de llevar con normalidad la muerte de su madre, era demasiado frágil para entender y aceptar que en ocasiones ocurren cosas malas contra las que no siempre se puede luchar. Mike había madurado rápido. Por el contrario, ella todavía soñaba con que su padre, el señor Robin, le comprara un traje de tul rosa para el carnaval. Y leía cuentos de príncipes, castillos y dragones, cuentos donde el bien siempre vencía al mal y a los villanos les daban su merecido. Su escala de grises era limitada. A pesar de estar tan cerca y unidos, sus mundos eran completamente diferentes. Mike, puedes contármelo todo. Rachel tiró de los extremos del gorro que llevaba puesto y se lo quitó. Toma, póntelo tú. Yo no tengo frío. Él contempló durante unos segundos el amasijo de lana que ella le ofrecía. Es rosa. Con una sonrisa lo tomó y volvió a colocárselo a Rachel en la cabeza con cuidado de no tirarle del cabello. Y no te preocupes más, pecosa. Tan solo han tenido una pelea. Ocurre a veces, ¿sabes? Los mayores discuten. Atrapó la nariz roja de la niña entre sus dedos, intentando calentársela en vano. Pero lo de la ceja no ha tenido nada que ver con esto. Ha sido un accidente, aclaró deseando no tener que mentirle. Ahora vamos. Luke y Jason nos están esperando. Año 2004. Mike tomó una pila de discos de vinilo y lo transportó con cuidado hasta la mesa del escritorio, donde el padre de Rachel estudiaba con interés unos ejemplares nuevos que había encargado la semana anterior. Robin Mackenzie era un amante de los clásicos del rock, tenía ediciones muy valiosas y peculiares, y Mike se ofrecía para ayudarlo cada vez que hacía un nuevo inventario y organizaba las estanterías donde guardaba los discos. Cualquier excusa era buena para pasar menos tiempo en su casa y todavía más si podía estar con Robin, el tipo de hombre que hubiera deseado tener como padre. No tenía nada que ver con su padrastro Jim, eran polos opuestos. El señor Robin le había abierto las puertas de par en par años atrás, poco después de que retara a su hija a golpear aquella pelota de béisbol. Le enseñó todo lo que sabía sobre música, a distinguir un acorde de otro y a apreciar la magia de cada melodía. Habían pasado muchas horas dentro de las 4 paredes de su estudio. A veces también los acompañaban Jason y Luke. Y Rachel solía entrar con sigilo cuando ya llevaban allí un buen rato, siempre con un libro en la mano para dejarse caer sobre la alfombra que había en el centro de la estancia y seguir con la lectura. Deberíamos repasar de nuevo los de la letra F. Aquí se nos ha colado uno. Robin le tendió con delicadeza el disco y Mike lo miró con interés antes de depositarlo en la estantería correspondiente. Bien, ahora los miro, dijo. ¿Ponemos música mientras tanto? Claro. Robin le sonrió. Unas arrugas amables aparecían en las comisuras de sus ojos claros cuando lo hacía. Elige tú, chico. ¿Nirvana? Siempre Nirvana. El señor Robin negó con la cabeza y lo miró divertido. De todos los grupos que coleccionaba y veneraba, aquel no era precisamente su preferido, aunque le gustaba escucharlo de vez en cuando. ¿Se puede saber por qué te gusta tanto? No lo sé. Mike se encogió de hombros y colocó sobre la enorme pila de discos otro más. Puede que sea porque está roto. Todo está roto. Robin frunció el ceño y no llegó a responder porque Rachel abrió la puerta en ese momento y entró. Vestía un peto vaquero y llevaba el cabello pelirrojo recogido en una trenza. Se cruzó de brazos frente a ellos. ¿Saben qué hora es? ¡Muero de hambre! Mike arqueó una ceja y la miró divertido. Llevas chocolate en la mejilla, pecosa. Es por culpa suya. Se limpió con brusquedad. La habían atrapado. Aún así sigo teniendo hambre, y deja de llamarme pecosa.
Robin prorrumpió en una de esas carcajadas que parecían aletear por la habitación tiempo después, como si su risa fuera más vigorosa que la de los demás. Está bien. Seguiremos luego, ¿de acuerdo, chico? Es sábado. Tenemos toda la tarde. Mike asintió con la cabeza. Veamos qué podemos hacer para comer. Año 2006. Rachel le echó un vistazo al reloj que descansaba en su mesita de noche. Era la 1 de la madrugada y al día siguiente tenía clase, pero no podía dejar de leer. Se sentía atrapada por esa historia. Bostezó, pasó otra página con delicadeza y antes de que pudiera seguir avanzando, su padre entró en la habitación. Ay, ¿todavía estás despierta? Solo un poco más, le pidió. Robin se acercó hasta su cama, le quitó el libro de las manos y lo dejó con cuidado a un lado. Le acarició la cabeza con la mano y se inclinó para darle un beso en la frente. Es muy tarde, Rachel. Mañana. Ay, está bien, refunfuñó algo molesta. Se acurrucó en la cama y se quitó la pulsera de cuentas azules que llevaba puesta. La dejó sobre la mesita de noche produciendo un suave tintineo y Robin se fijó en ella. ¿Es nueva? Sí, me la regaló Mike. Su padre esbozó una pequeña sonrisa. Le dio un segundo beso y apagó la luz de la lamparita que descansaba a un lado. Buenas noches, cariño. Buenas noches, papá, susurró en la penumbra. Año 2008. Ay, creo que lo odio, susurró Rachel. Jason esbozó una sonrisa afable. Yo creo que lo amas. No, eso es imposible. Suspiró hondo antes de apoyar la cabeza sobre el hombro de Jason, sin apartar la mirada de Mike y la joven con la que coqueteaba delante de sus narices. No se parecía en nada a ella. La chica tenía el cabello muy corto, casi a la altura de la nuca y completamente negro, del mismo color que el ajustado vestido que llevaba puesto. No tenía pecas, ni una sola peca. Su rostro era una superficie tersa y blanquecina y nada rompía la monotonía de aquella aburrida perfección. Aquella noche Luke cumplía 16 años. Su familia le había dejado celebrarlo en el garaje de su casa y además se habían tomado la molestia de irse a cenar a la ciudad, con la intención de dejarlos a solas durante unas cuantas horas. En el centro de la estancia descansaban 2 viejos sofás y una mesa repleta de cervezas que había traído el hermano mayor de uno de los chicos del equipo. La música estaba muy alta e impedía que los invitados pudieran hablar sin tener que gritar. ¿Seguro que no quieres nada?, insistió Luke, pero ella denegó el ofrecimiento con la cabeza. Jason sí aceptó la cerveza y sacudió la mano para quitar las gotitas de agua helada que recubrían el bote. ¿Hasta qué hora podemos quedarnos? No lo sé, supongo que hasta las... Dejó de hablar cuando un compañero del equipo de fútbol americano en el que estaba Luke lo tomó por detrás y le rodeó el cuello con un brazo fingiendo ahogarlo como si fuera algo súper divertido. Rachel suspiró. En aquel garaje repleto de gente con la que no estaba familiarizada, sin una gota de alcohol en su cuerpo que pudiera distraerla de lo que sucedía, sentía cómo el estómago le daba una brusca sacudida cada vez que la mano de esa chica rozaba el brazo de Mike a propósito. Y él no hacía nada para apartarla, por supuesto. Se aferró con más fuerza al brazo de Jason, dando las gracias en silencio por tener allí a su mejor amigo. Era el único en quien confiaba lo suficiente como para dejarle entrever sus confusos sentimientos. Cuando acudían a alguna fiesta, Jason nunca la juzgaba ni la dejaba sola para largarse con cualquier desconocida, a diferencia de otros. Creyó que empezaría a escuchar el rechinar de sus dientes y la chica continuaba insinuándose tan descaradamente. No es que ella tuviese derecho a oponerse a nada, pero prefería que sus ojos no fueran testigo de eso. Se giró hacia Jason. ¿Te importa si salimos un rato fuera?, propuso. El humo me está dejando idiota, añadió dirigiéndole una mirada feroz a un compañero del equipo de Luke que sentado a su lado fumaba marihuana. Jason asintió con la cabeza y en cuanto se pusieron en pie, otros 2 estudiantes ocuparon el hueco que acababan de dejar en el sofá. Rachel agradeció el viento fresco de la noche que le golpeó el rostro en cuanto puso un pie en el exterior. Todavía tenía los ojos algo enrojecidos por culpa del chico que había estado fumando a su lado.
Lo cerró durante unos instantes intentando aliviar la irritación. Ambos recostaron la espalda en la pared de cemento que bordeaba la casa de Luke, por la que intentaba escalar una bugambilia repleta de pequeñas flores rojizas. El cielo era completamente negro, apenas había estrellas, más allá de algunos diminutos puntitos blanquecinos que no parecían tener la fuerza necesaria para brillar con claridad. Mike le había confesado un día que contar estrellas le servía para tranquilizarse. Decía que era perfecto porque al concentrarse en tener que llevar la cuenta, olvidaba momentáneamente las preocupaciones y los miedos que lo acechaban. Se lo había contado años atrás, cuando a ella todavía le costaba dormir por las noches sin que su madre estuviera a su lado leyéndole un cuento. Pero no lo había olvidado. Igual que tampoco olvidaba que había dicho que lo hacía a menudo, cuando estaba nervioso, cuando sentía que se ahogaba, cuando llegaba a un callejón sin salida. ¿Estás bien? Jason la miró de reojo tras darle un trago a su cerveza. Sí, bueno, supongo. Emitió un sonoro suspiro que rompió el silencio de la noche. Odiaba no poder disfrutar de la fiesta por estar tan pendiente de lo que Mike hacía en todo momento. Se sentía débil, enamoradiza y tonta. ¿Por qué no hablas con él? ¿Para qué? Es evidente que no le gusto. Rachel se toqueteó las puntas del cabello con nerviosismo. Te quiere. Sí, mucho. Como a una hermana. Jason contempló el semblante serio de la chica y apoyó una mano en su hombro al darle un suave y reconfortante apretón. Podemos irnos si quieres, propuso. ¿A dónde piensan irse? La voz de Mike, curiosa y vibrante, se alzó tras ellos. Al girarse, Rachel no solo se encontró con sus cristalinos ojos, sino también con los de la chica que todavía lo acompañaba. Los suyos se asemejaban a dos pequeños trozos de carbón, negros y brillantes. Notó que algo se encogía en su estómago con brusquedad y se preguntó cómo era posible que enamorarse de alguien provocara una sensación tan dolorosa y desagradable. No sentía maripositas aleteando, sentía como si una estampida de ñus furiosos se desatara en su interior. «Mike, no seas entrometido», intervino la joven desconocida. Él pestañeó confundido cuando la miró. ¿No te das cuenta que los estamos interrumpiendo? Vamos, volvamos dentro. Lo instó tirándole de la manga de la camiseta. Solo queríamos tomar el aire, aclaró Jason. No hace falta que se marchen. Mike Garber centró su mirada en Rachel durante unos incómodos segundos y solo rompió el contacto al posar la vista en la mano de Jason, que seguía apoyada cariñosamente sobre el hombro de la chica. Un músculo se tensó en su mandíbula, produciendo un movimiento casi imperceptible. La morena que lo acompañaba insistió de nuevo, asegurándole que lo mejor sería que fueran junto a los demás compañeros del instituto. Con desparpajo entrelazó sus dedos largos y repletos de anillos entre los de Mike, tomándole de la mano, y logró que él se diera la vuelta y la siguiera al interior del garaje. En cuanto volvieron a quedarse a solas, Rachel exhaló una gran bocanada de aire tras advertir que llevaban un buen rato conteniendo la respiración. Chasqueó la lengua al tiempo que le arrancaba una flor a la bugambilia y la frotaba entre sus dedos hasta deshacerla en pequeños trocitos. ¿Sabes en qué estoy pensando? Sonrió cuando se giró hacia Jason. Él tragó el sorbo que acababa de darle a su cerveza y alzó una ceja en alto. En palomitas recién hechas y en una película para acompañarlas, claro. ¿Qué? ¿Cómo demonios lo supiste? Le dio un manotazo en el hombro, divertida y asombrada. Siempre sonríes así cuando te apetece ese plan. Bien, veamos, ¿en tu casa o en la mía? Rachel rió. En la mía. Papá todavía no ha devuelto las películas que alquilamos el otro día. Estiró los brazos en alto, alegre por el cambio de rumbo que acababa de tomar la noche. Pero quedémonos un poco más, que es el cumpleaños de Luke, aunque me apuesto lo que sea que si nos fuéramos ni cuenta se daría. Seguro. Jason se encogió de hombros. Venga, vamos adentro. Sí, vamos. Año 2009.
Mike, pásame el pastel de carne, exigió Rachel con los brazos extendidos. Se pide por favor. Dámelo, protestó alzando la voz. El señor Robin apartó la mirada del televisor y emitió un sonoro suspiro al tiempo que centraba su atención en los dos jóvenes que lo acompañaban en la mesa. No estaba seguro de cuándo dejarían de discutir o de intentar fastidiarse el uno al otro, especialmente porque a pesar de ello ambos eran inseparables. Se buscaban constantemente y después, en cuanto se encontraban, luchaban por sacar a relucir sus diferencias. Si Mike decía tener frío, su hija insistía en que hacía calor, aunque estuviesen a 2 grados. Si su hija pretendía ver en la televisión un capítulo de Friends, Mike aseguraba estar sumamente interesado en un documental sobre microorganismos marinos. Mike, acércale el pastel de carne. Y Rachel, pide las cosas adecuadamente, no te cuesta nada. Los dos jóvenes se miraron en silencio. Finalmente, ella emitió un bufido y apoyó un codo en la mesa con desgana. Sonrió falsamente. ¿Me puedes pasar el pastel de carne, por favor?, preguntó, pronunciando las 2 últimas palabras con cierto retintín. Por supuesto, pecosa. Mike se inclinó para darle el plato. Provecho. Rachel se giró bruscamente hacia su padre, que volvía a centrar la mirada en la pantalla, atento a las noticias. ¿Lo has oído? No deja de llamarme pecosa. ¡Basta ya! El señor Robin les dedicó una mirada asesina. ¡Dejen de pelearse! Nadie diría que tienen 17 años. ¿En qué demonios se supone que están pensando? Mike bajó el mentón y se centró en su plato de comida. Terminó de devorar el pastel de carne en silencio y en cuanto hubo rebanado los restos de salsa, fue a la cocina y depositó en la pila el plato y los cubiertos sucios. Cuando notó que algo le rozaba la espalda, se giró. Era Rachel. Ignoró el cosquilleo que sintió. «Aparta, necesito tomar un vaso», pidió ella, todavía manteniendo el ceño fruncido e indicándole con el brazo que se desplazara a un lado. Mike sonrió, pero no se movió. Permaneció de espaldas a la pila y al mueble donde se guardaban los utensilios de cocina. «Apártame tú», sonrió travieso. Rachel refunfuñó por lo bajo. «Empiezo a tener dudas sobre acompañarte a ver ese dichoso partido de béisbol». «No mientas, lo estás deseando». Él sintió una extraña satisfacción al ver que ella se sonrojaba. Era una de las pocas veces que saldrían los dos solos a hacer algo concreto, como una especie de cita. No había sido premeditado. El señor Robin le había regalado a Mike esas 2 entradas la semana anterior por su cumpleaños y no había nadie más con quien deseara compartirlas. Cuando Rachel intentó apartarlo de nuevo para tomar el vaso, él la sujetó por la cintura y la retuvo suavemente frente a él. «¿Pero qué demonios estás haciendo?». Rachel se estremeció entre sus brazos. No estaba acostumbrada a que Mike la tocara así. De hecho, no estaba acostumbrada a que Mike la tocara de ningún modo. Mientras que Luke o Jason la abrazaban a menudo o se entretenían a veces jugando con su cabello, enrollando los mechones con los dedos, con Mike siempre había existido esa distancia, esa barrera que ninguno de los dos había intentado romper. Ni un roce, nada más allá de acariciarse sutilmente con la mirada. Él se mostró dubitativo durante unos segundos, todavía sin soltarla. Sabía que debía alejarla de él, que no podía estar con ella de esa forma. Se lo había prometido a sí mismo hace años, pero esa promesa se quebraba poco a poco y cada vez le resultaba más difícil intentar cumplirla. Ella era su debilidad. Esos ojos ambarinos y curiosos y la graciosa nariz repleta de pecas que Mike solía contar en silencio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podía hacerlo durante horas y conocía cada una de las diminutas marcas que bañaban su piel. Era su secreto. A falta de las pecas de su rostro, se conformaba con volver a contar estrellas. Pero si pudiera elegir, siempre la prefería a ella. Sin embargo, últimamente tendía a perder la concentración en cuanto sus ojos abandonaban aquellas pálidas mejillas y descendían hasta los labios de la joven. Unos labios gruesos que imitaban la forma de un corazón y provocaban que el suyo se acelerara. Un acelerón brusco de esos que dejan sin respiración.
Mike la retuvo frente a él con más firmeza y su mirada plateada quedó suspendida sobre esos tentadores labios. Alzó lentamente la vista hasta encontrar sus ojos. Muy lentamente, como si la estuviera viendo por primera vez en mucho tiempo. Vaciló antes de hablar. Ven conmigo a ese estúpido baile de primavera. Frunció el ceño. Se sentía un poco ridículo. Ya sabes, esa cosa que se celebra en el instituto y a la que hay que ir en pareja. Quiero que seas tú. Después, aún nervioso, la impulsó más hacia él. Deslizó las manos desde su cintura hasta las caderas, palpando las curvas de su cuerpo a través de la ropa. Quería besarla. Iba a besarla. No puedo, Mike. Ella tomó una bocanada de aire. Le dije a Jason que iría con él porque ninguno de los dos tenía pareja. Creí que se lo habrías pedido a alguien. El baile es pasado mañana, le recordó. ¿Por qué había tenido que esperar un momento para hacerle la pregunta con la que ella llevaba semanas soñando? Mike la soltó de golpe y se movió hacia un lado, alejándose. Genial, lo entiendo. ¿De verdad? El corazón parecía golpearle en las costillas mientras intentaba esbozar una sonrisa. Seguro que la pasarán bien. Caminó hacia la puerta y se giró una última vez hacia ella. Y a propósito, no hace falta que me acompañes al partido. Le pediré a Luke que venga. Rachel quiso decir algo, cualquier cosa que lograra apaciguarlo, pero lo conocía lo suficientemente bien como para percibir su enfado, y cuando Mike se enfadaba, se encerraba en sí mismo, y ella nunca sabía cómo romper la coraza con la que se protegía de todo y de todos. El señor Robin apartó la mirada del televisor cuando advirtió el andar apresurado de Mike. Se levantó del sillón apoyando ambas manos en los mullidos brazos y carraspeó antes de hablar. ¿Ya te marchas? Mike casi se sorprendió al verlo allí. Estaba tan perdido en sus propios pensamientos que ni siquiera recordaba que había otra persona en la casa. Asintió con la cabeza como toda respuesta. ¿Estás bien? Robin se acercó hasta él y sostuvo con una mano la puerta de la calle entreabierta mientras lo miraba con atención. Siempre lo hacía. Lo observaba desde todos los ángulos, como si esperara encontrar respuestas, la solución a todos sus problemas, ese algo inesperado que lograra salvarlo. Lo miraba, en realidad, como lo hubiera mirado un padre, hurgando en sus secretos e intentando vislumbrar más allá de la superficie. Sí, como siempre. Genial. Se encogió de hombros con fingida despreocupación. Te traeré mañana el disco de Queen que me llevé la semana pasada. No importa, quédatelo. Robin le revolvió el cabello con la mano. Y si te ocurre algo, sea lo que sea, aquí me tienes. Mike parpadeó más de lo normal. No me pasa nada, replicó con más dureza de lo que pretendía. Será mejor que me vaya. Nos vemos mañana. Te traeré el disco. Insistió caminando hacia atrás por el sendero de la entrada. Sé que estás enamorado de Freddie Mercury. Bromeó. Año 2010. Rachel se acomodó entre los cojines del sofá mientras presionaba con insistencia el botón de siguiente del mando a distancia, tratando de encontrar algún programa decente que amenizase aquel aburrido jueves. Su padre acababa de marcharse a la ciudad, donde trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de oficinas después de haber cenado juntos una pizza. Estaba palmeándose el estómago con gesto ausente cuando llamaron al timbre. Algo sorprendida, dado que ya había anochecido, se puso en pie y se puso los zapatos. En cuanto abrió la puerta, emitió un gemido ahogado al encontrarse con el rostro magullado y ensangrentado de Mike. ¡Oh, Dios mío! Mike, ¿estás bien? Se hizo a un lado para dejarlo pasar. Mike, di algo, por favor. Él dio un paso al frente con la mirada clavada en el suelo de madera. La puerta se cerró a su espalda con un golpe seco que retumbó en el silencio de la noche. Todavía, sin mirarla, extendió los brazos buscando el calor de su cuerpo y la estrechó con desesperación contra su pecho. Estoy bien, le susurró al oído. Tranquila,
Se hubiera quedado así, pegado a ella para siempre, unidos en cierto modo, sin decir nada, sin más preguntas ni más respuestas. Solo silencio, y la calidez y el agradable aroma a frambuesas que Rachel emanaba. Suspiró hondo cuando ella se apartó para evaluar su rostro con atención, y de inmediato sintió el peso de la culpabilidad al ver que se enjugaba una lágrima con el dorso de la mano. No tendría que haber ido allí, justo ahora. Siento haber venido. Mike, deja de decir tonterías. Ven, siéntate en el sofá. Tomó su brazo y lo acompañó hacia el comedor. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Voy por unas cosas para curarte. No te muevas. No me muevo. Regresó del baño llevando un cuenco con agua, gasas, desinfectante y un antiséptico. Tras dejar todos aquellos utensilios sobre la mesita, se sentó junto a él en el sofá. Temblaba cuando se inclinó sobre su rostro para inspeccionarlo. Tenía un corte en el labio inferior y la sangre, ya seca, formaba un reguero rojizo que se perdía bajo su barbilla. Por lo demás, se entreveían algunos rasguños superficiales en la mejilla derecha y la piel que cubría el pómulo izquierdo empezaba a mostrar un color amarillento. ¿Cómo puede hacerte esto?, preguntó. Él no respondió. Rachel sintió las lágrimas agolparse de nuevo en los párpados y su mirada se tornó borrosa. Respiró hondo, tratando de contener la angustia. No te preocupes. Pasó la mano por su frente con ternura, apartándole el cabello castaño hacia atrás. Mike se estremeció ante el contacto. Yo cuidaré de ti. Después, todavía trémula, se apresuró a tomar el trapo, meterlo en el cuenco y escurrir el agua sobrante. Lo deslizó con cuidado por su barbilla, las mejillas, los labios. Limpió todas las heridas, las que podían verse y las que Mike se callaba. Cuando terminó, aplicó el desinfectante y antes de tomar el antiséptico rompió aquel prolongado silencio. ¿Qué ha pasado? Él rehuyó su mirada. Odiaba mentirle y esa noche tenía que hacerlo. Lo de siempre. ¿Y qué es exactamente lo de siempre? Presionó la herida de la mejilla con un algodón y él gruñó molesto por el escozor. ¿Por qué tienes que defenderla? Ella quiere seguir con ese monstruo, es su decisión. Exclamó consternada. ¿Por qué dejas que te hagan esto? Jim ni siquiera es tu padre. No debería... No tienes por qué aguantarlo más. Gritó e hizo una pausa para inspirar hondo porque le faltaba el aire y su voz sonaba entrecortada. Mike se concentró en el gesto enfadado de Rachel. No sabía qué decir. Hubiera podido denunciar a su padrastro 1.000.000 de veces, pero sabía que si lo hacía, su madre le daría la espalda. No quería estar solo. Más solo. Cuando era un niño había albergado la esperanza de que, en caso de que ella tuviera que escoger entre uno de los dos, lo habría elegido a él. Ahora ese pensamiento era solo una ridícula utopía. Ya no se engañaba a sí mismo. Su madre aseguraba querer a ese hombre, incluso cuando le pegaba y la vejaba con insultos, incluso cuando regresaba a casa oliendo a una desagradable mezcla de alcohol y tabaco, incluso cuando por suerte desaparecía durante varios meses sin previo aviso, y acababa regresando e irrumpiendo de nuevo en sus vidas. A Mike le daba igual que ella no quisiera que la defendiera. Era incapaz de quedarse de brazos cruzados. Sabía que cada vez que se enfrentaba a Jim ambos salían mal parados, pero no podía evitarlo. Ese era su papel dentro de aquel caos en el que había crecido. Y ahora todo se había descontrolado demasiado. Después de la pelea de aquella noche y de lo que Mike estaba obligado a hacer, ya nada volvería a ser igual. Ni siquiera él. Sabía que una parte de sí mismo se rompería para siempre, pero no tenía otra opción. No la tenía. Mike, ¿por qué no puedes responderme? Dime algo, lo que sea, suplicó. Es mi madre, contestó. Apartó la mirada de ella cuando vio la decepción en sus ojos castaños. Eso era peor que un par de puñetazos. Le hubiera gustado poder ofrecerle un argumento elaborado y lógico, pero ya le había mentido demasiado. Esa era la auténtica razón.
Aunque a veces le costaba reconocerla como tal, ella seguía siendo su madre y él le debía lealtad. Tenía que cuidarla. ¿Quién lo haría si no? Él la quería. De algún modo retorcido e incomprensible la quería. Era su única familia. Vas a defenderla siempre. Tú ya has sufrido demasiado por culpa de sus malas decisiones. Y lo peor es que ella no quiere una vida diferente ni remediar la situación. ¿No te das cuenta de eso, Mike? Rachel tiró de mala gana el algodón sobre la mesa auxiliar del comedor donde estaban los demás utensilios y sollozó antes de esconder el rostro entre sus manos. Él se incorporó en el sofá sintiéndose más culpable que nunca. La abrazó preguntándose por qué no lo había hecho antes, por qué no la había abrazado cada día. Descansó la barbilla sobre el tembloroso hombro de la joven y le acarició el cabello y la espalda con la mano que tenía libre. No llores, Rachel, por favor. La retenía con tanta fuerza que aflojó por temor a hacerle daño. Lamento... No sabes cuánto lamento que no puedas entenderlo, pero necesito que estés a mi lado, suplicó. Algún día todo esto quedará atrás. Si tú me das la espalda, no sé cómo podría... Sabes que siempre estaré para ti. Lo cortó. Incluso aunque a veces no te entienda. No importa. Supongo que puedo entender que a veces no consiga entenderte. Mike curvó las comisuras de sus labios, al tiempo que hundía una mano en el cabello pelirrojo de Rachel, sujetando su nuca con delicadeza. Solo me he quedado con lo que siempre estarás para mí. Se burló. Pero con eso me es más que suficiente. Ella sorbió por la nariz sin ser consciente de que en aquel mismo instante Mike se concentraba en contar las pecas de su nariz, una a una, tranquilizándose. Pecosa, ¿nunca te he dicho que eres preciosa? Rachel tomó aire cuando sus miradas se enredaron y negó lentamente con la cabeza. Pues debería haberlo hecho. Eres preciosa, Rachel, repitió. Él dejó de sonreír y deslizó los dedos por la palma de su mano. La mantuvo abierta sobre la suya y recorrió con la yema del índice las líneas que surcaban aquella superficie aterciopelada. Quería meterse bajo su piel. Esa mano era tan perfecta, tan pequeña y delicada. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. Te toco. Ascendió por el mentón y las mejillas, despacio, disfrutando del recorrido como si estuviese dibujándola con los dedos en su memoria. Limpió las lágrimas que todavía brillaban sobre su piel, eliminando aquel rastro de dolor. Y creo que voy a besarte. Mike, ¿te apartarás si lo hago? Tendrás que arriesgarte. Y lo hizo. Arriesgó. Fue un beso tierno, húmedo, lento. Mike atrapó aquellos labios entre los suyos y mordisqueó con cuidado la piel suave y deliciosa mientras Rachel gemía en su boca. Estaba perdiendo el control. Tenía la certeza de que aquello no era lo correcto. No para ella, al menos, pero la deseaba más que nada en el mundo, y por eso mismo temía arrastrarla a su infierno. Ella merecía algo mejor, más estable. Mike desechó la llamada de su conciencia y profundizó el beso, ignorando el intenso dolor que sentía en el labio a causa de la reciente herida, y acunó su rostro con ambas manos, trazando pequeños círculos con el pulgar sobre su mejilla. No quería perderla. Todavía no. Espera, murmuró Rachel. Ambos respiraban agitados. Él rozó sus labios una última vez conteniéndose y se separó de ella despacio, contemplando hipnotizado el rubor que le cubría las mejillas. ¿Qué ocurre? Solo necesito asimilar lo que acaba de ocurrir. Emitió una risa dulce y Mike sonrió travieso y se inclinó sobre ella hasta que ambos estuvieron tumbados sobre el sofá. La miró desde arriba y le apartó con la mano el cabello suelto, despejando su rostro. ¿De acuerdo? ¿Puedes ir asimilándolo mientras sigo besándote, de acuerdo? Deslizó la boca por su cuello y dejó un reguero de besos que desembocaba en la barbilla de la joven y se desviaba después por el pómulo, la punta de la nariz y sus labios entreabiertos. Rachel cerró los ojos todavía aturdida.
Era como estar flotando a muchos, muchos metros de altura. Sentía vértigo. Las manos de Mike se movían por su cuerpo con soltura y cierta familiaridad, como si conociera de antemano cada tramo de su piel. Ella hundió los dedos en su cabello y le acarició la espalda con la otra mano. Cuando pensaba que era imposible estremecerse más, Mike inventaba nuevas caricias, nuevos besos y nuevas palabras que le susurraba al oído. Deseando tocarlo, deslizó la camiseta por su torso y se la quitó. Se miraron en silencio. No huyó de aquellos ojos grises al despojarse también de la suya. Permaneció quieta mientras él devoraba con la vista el sujetador azul oscuro que vestía. Mike inclinó la cabeza y depositó un beso suave en su estómago, al lado del ombligo que le erizó la piel. «Estás temblando». «Estoy nerviosa». Mike apoyó las manos a ambos lados de su cuerpo. Tenía el ceño fruncido y una mirada culpable que ella no supo descifrar. «¿Por qué estás nerviosa?» «Porque sí, porque eres tú y soy yo y por eso mismo. Si fueras cualquier otra persona no sentiría nada, no templaría. Te quiero, Mike. Siempre te he querido y lo sabes». Él tragó saliva con cierta dificultad. Temía mover un solo dedo más, tocarla de nuevo, no poder escapar de aquellas palabras. Escondió la cabeza en el hueco del hombro de Rachel, la pegó a su cuerpo y la retuvo con desesperación, piel con piel, y solo el latir de sus corazones. No supo cuánto tiempo estuvieron en silencio, pero fue una eternidad y al mismo tiempo un suspiro. No quería soltarla. ¿He dicho algo malo? La voz insegura de Rachel inundó la estancia. No, claro que no. Él la estrechó con más fuerza, clavando la yema de sus dedos en la línea de su cintura. Solo quiero quedarme así para siempre. Abrazarte. Sentirte, solo eso. No hubo más besos. Rachel se entretuvo acariciando el cabello de Mike y él continuó con el rostro escondido en su cuello. Cada vez que ella notaba su aliento cálido soplando contra su piel, sentía un cosquilleo raro, como si le pellizcaran el corazón. ¿Vas a quedarte a dormir?, preguntó en un susurro. ¿Quieres que me quede? Sí. Entonces lo haré. Pero mañana... No te preocupes, me iré antes de que llegue Robin. Mike alzó la cabeza y después se movió para tomar del suelo su camisa y la de Rachel. Levanta los brazos. Pidió, y cuando ella lo hizo, le pasó la prenda de ropa por encima de la cabeza y la bajó suavemente por su cuerpo, rozándole la cintura con los nudillos. Hice algo malo, confirmó la joven, incapaz de apartar la vista de la expresión contrariada de Mike mientras terminaba de vestirse. No, te juro que no, tú nunca podrías hacer nada malo. Le sujetó la barbilla con los dedos e hizo un esfuerzo por sonreír. ¿Sabes por qué me encantan tus pecas? Se mantuvo callada mientras él se tumbaba de nuevo en el sofá y la acomodaba sobre su pecho. Ella le rodeó el torso con un brazo, cerró los ojos e inspiró hondo. ¿Por qué? Porque son como estrellas, sobre el lienzo más bonito del mundo. Tu rostro, confesó. Cuando era pequeño, antes de que mi padre trabajara en la empresa de transporte, solía volver a casa a las 6 y entonces se desataba el infierno. Yo siempre estaba allí, pero nunca entraba dentro. Me quedaba en el jardín, detrás del abeto que talaron hace 2 años, escuchando los gritos, los llantos y... Tomó aire. No estaba acostumbrado a hablar de aquello con tanta franqueza. Y contaba lo que fuera. Las piedras del jardín, las hojas, las estrellas. Aquello era lo único que me tranquilizaba. Igual que tus pecas. Me calman. Las necesito. Te necesito. Deslizó la mano por el rostro de Rachel, acariciando sus mejillas suaves, y se contuvo como nunca antes para no besarla. No volvería a hacerlo. No la besaría. Eso sería injusto y egoísta. No quería arrastrarla hacia la abrumadora obscuridad que tarde o temprano lo atraparía. Estaba destinado a eso. En cuanto despertó, Rachel notó la ausencia del cuerpo de Mike. Si no hubiera sido porque todavía olía a él, aquel aroma a jabón mentolado y fresco,
Hubiera pensado que todo había sido un sueño. Te he preparado el desayuno, cariño. Su padre apareció en el umbral del comedor y le tendió una taza de café con leche antes de depositar sobre la mesita de cristal el plato que llevaba en la otra mano. Ella le sonrió todavía rememorando la noche pasada. Hotcakes. Muy hechos como a ti te gustan. No era necesario. Gracias, papá. ¿Desde cuándo los hotcakes son algo innecesario, hija? Rió y se sentó en el silloncito que había enfrente, también con una taza de café en las manos. Te quedaste dormida en el sofá. Bostezó. Hacías lo mismo cuando eras pequeña, ¿recuerdas? No había forma de que conciliaras el sueño en la cama. Rachel le dio un sorbo a su desayuno, deleitándose con el delicioso aroma y el sabor algo amargo del café recién hecho. Asintió con la cabeza distraída. Distraída porque no dejaba de pensar en sus ojos claros, en sus labios, en el tacto algo áspero de sus manos y el modo en que la había mirado, como si fuera lo más valioso para él en ese instante. Suspiró y se giró hacia su padre, que la miraba como si ella fuera transparente y él pudiera ver todos los secretos que escondía. Ignoró el calor que se apoderó de sus mejillas y contempló las marcadas ojeras que destacaban bajo sus ojos verdosos. ¿Cuándo habían empezado a aparecer las primeras canas en su cabello castaño y esas arruguitas cerca de las sienes? Deberías acostarte ya, le aconsejó. ¿Cuándo van a cambiarte el turno de noche? No es justo que siempre te toque a ti. Si todo en esta vida tuviera que ser justo. Emitió una risita vivaracha. Así era su padre, conformista y desenfadado. Sabía amoldarse a los diferentes escenarios que la vida iba colocando frente a él. No te preocupes por mí. Se frotó el mentón. ¿Qué tienes pensado hacer hoy? ¿Has quedado con los chicos? Sí, tenemos que cuadrar los horarios de la universidad. Los míos no coinciden con los de Jason y Mike. Y Luke va por libre. Tiene tantos partidos y entrenamientos que será casi como si estuviera en otra ciudad. No creo que podamos verlo mucho. Permaneció pensativa durante unos instantes, contemplando los rayos de sol que parecían resbalar por el ventanal del comedor. Ahora que todos iban a ir a la universidad, temía que las cosas entre ellos cambiaran. Jason, Mike y Luke que estudiarían publicidad y marketing. El único que sabía desde hacía tiempo que quería hacer era Jason. Mike nunca tuvo claro a qué deseaba dedicarse, así que siguió los pasos de su amigo, lo que no era un mal plan porque, a pesar de no ser muy constante y metódico, tenía buenas ideas y podía ser muy creativo sin ni siquiera proponérselo. Y a Luke no le importaba demasiado qué estudiar con tal de poder jugar al fútbol. Todavía era pronto para saberlo, pero le habían dado una beca deportiva y apuntaba maneras para convertirse en una promesa más pronto que tarde. ¿Y ella? Bueno, ella siempre supo que su futuro estaba lleno de palabras y páginas garabateadas. Cualquier trabajo relacionado con eso le resultaba atrayente, así que había conseguido que la admitieran en la misma universidad que los chicos para cursar literatura, aunque estaría en un campus diferente. Por eso llevaba días intentando cuadrar sus horarios para que pudieran coincidir y verse durante los ratos libres. No concebía cómo podría ser su vida sin esos 3 chicos a su alrededor. Había crecido con ellos. Era quien era por ellos. Será mejor que me vaya allá a la cama. Su padre se levantó del sillón y antes de marcharse le dio un cariñoso beso en la frente. Descansa, papá. Nadie volvió a ver a Mike durante los siguientes 2 días. Fue como si se hubiera desvanecido de la noche a la mañana. Le llamaron, lo buscaron, preguntaron a otros amigos del instituto. Nada, ni rastro. Rachel no podía apartar de su cabeza el estado en que se encontraba la noche del jueves. ¿Le habría hecho algo su padrastro? Se había acercado a su casa un montón de veces, pero no se había atrevido a volver a cruzar la verja. ¿Y si en realidad se había ido por algo de lo que había sucedido con ella? Jason y Luke estaban preocupados, pero no les dijo nada de lo que había pasado entre ellos, y aunque estaba segura de que Jason imaginaba algo porque era increíblemente intuitivo, no se sintió con fuerzas para contarle los detalles. Que la había besado, que se había quedado a dormir a su lado, y que después había desaparecido del mapa. ¿Era por ella? ¿Se había ido por eso? No conseguía encajar las piezas del rompecabezas. Mike jamás se había ausentado así sin más, y mucho menos sin decírselo a alguno de los 3. Se sentía desencantada. Pero luego recordaba que era él,
y todo lo demás dejaba de preocuparla porque Mike nunca le haría daño. Nunca. No podía hacer por ella, tenía que haberle pasado algo grave que explicara que no pudiera contactar con ellos. Tenía que hablar con los chicos y tenían que ir a su casa a pesar de todas las prohibiciones. El sábado por la noche iba a llamar a Jason cuando éste se le adelantó y le contó que Luke acababa de ver a Mike en una fiesta de la urbanización. Dice que está raro, añadió, que no parece él mismo. ¿Qué quieres decir? Rachel empezó a vestirse de inmediato, todavía con el teléfono apoyado sobre el hombro derecho. No lo sé. ¿Y dónde dices que es esa fiesta? En casa de Jack, el del equipo de Luke, el defensa derecho, aclaró. Quedaba a solo 3 manzanas de su casa. ¿Seguro que estás bien? ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Se ha ocurrido algo con Mike? Puedes contármelo. Hablaremos después, pero no te preocupes. Intentó parecer calmada. Estaba segura de que había una explicación. Mike se la daría. Le detallaría punto por punto por qué se había esfumado y después la abrazaría y le susurraría que todo iba a ir bien. Eso o bien algo había pasado con Jim. Rachel tuvo un mal presentimiento al volver a recordar las heridas de su rostro cuando irrumpió en su casa 2 noches atrás. De todas formas, Jason no parecía convencido. Me acercaré a esa fiesta en 1 hora más o menos. Antes tengo que terminar de hacer un par de cosas. ¿Quieres esperarte y te recojo de camino? No, iré primero, contestó decidida. Nos vemos allí. Claro, nos vemos. Colgó el teléfono y emitió un suspiro cargado de preocupación antes de regresar al comedor. Rodeó el sillón donde su padre estaba sentado viendo un concierto en diferido de David Bowie. Sonrió con ternura y le dio un beso en la mejilla. Tengo que salir, papá. No creo que llegue tarde. Robin apartó la mirada de la pantalla y la centró en su hija. Está bien, ve con cuidado. La casa de Jack estaba repleta de estudiantes que gritaban y bailaban emocionados, probablemente celebrando que en un par de semanas muchos de ellos estarían en la universidad disfrutando de un nuevo comienzo. Rachel atravesó el interior de la vivienda, parando a menudo para saludar a los conocidos que encontraba a su paso. Tardó un buen rato en conseguir salir al jardín trasero. Respiró hondo, aliviada por el aire fresco de la noche mientras observaba en derredor intentando encontrar a Luke o a Mike. Esquivó a varias personas y avanzó sobre el césped. En medio del jardín había una piscina llena de gente. Se quedó absorta viendo cómo una pareja se lanzaba agua entre risas y después regresó al interior y tropezó con Stuart, el chico con quien solía sentarse en clase de biología. ¿Quieres algo de beber? No, estoy buscando a Mike, ¿lo has visto? Había un grupito de chicas que reían sentadas sobre la mesa de la cocina con unas cubatas en la mano. Creo que lo he visto subir al piso de arriba hace un rato, comentó como de pasada. ¿Segura que no te apetece nada? El hermano mayor de Jack ha comprado un arsenal de bebidas. De verdad que no, pero gracias, Stuart. Se despidió con la mano y subió de 2 en 2 los escalones hasta la planta superior. Se encontró a un par de jóvenes hablando en el pasillo. No los conocía, así que los ignoró y pasó por su lado en silencio. Avanzó unos cuantos pasos hasta que escuchó una voz femenina que provenía de la habitación más cercana. La acompañaba otra voz, una que era mucho más ronca, más grave y más familiar. La puerta estaba entornada, pero el hueco abierto era lo bastante grande como para observar la estancia completa. Aunque quería huir de esa voz, Rachel dio un paso adelante, y entonces los vio. Lo vio a él. Sintió un vuelco en el estómago cuando se encontró con esos ojos que también conocía. Mike la miró fijamente, imperturbable, como si estuviera vacío por dentro, como si fuera una persona distinta con el mismo envoltorio. Él estaba de cara a la puerta donde ella permanecía inmóvil, sentado en el borde de una cama. Había una chica sobre sus piernas, a horcajadas, y no dejaba de reír. Rachel solo podía ver su espalda. Estaba desnuda de cintura para arriba, y mientras ella besaba su cuello, él la sujetaba con una mano, clavando los dedos en la piel morena de la desconocida. Hizo falta que los labios de esa chica atraparan los de Mike y él devorase su boca sin vacilar para que Rachel reaccionara al fin y diera media vuelta. Bajó las escaleras a trompicones. Nunca había sido tan consciente de sus propias palpitaciones. Las oía en el pecho, en los oídos, en todo su cuerpo. Salió de aquella casa.
Estaba tiritando. Se ahogaba. Era como si pudiera percibir cómo su corazón se rompía literalmente en pedacitos tan pequeños que iba a resultar imposible buscarlos y unirlos de nuevo entre sí. Corrió por las calles de la urbanización agradeciendo el viento frío de la noche y el dolor de las piernas. Le faltaba el aire y le picaba la garganta. Hubiera corrido hasta agotarse, pero al vislumbrar el umbral de su casa se acercó a la puerta y apoyó las manos sobre las rodillas. Todavía intentaba recuperar el aliento cuando alzó la mirada hacia el cielo lóbrego y negro. No había ni una sola estrella, tan solo un vacío aplastante y triste. Pero era mejor así. Era mejor la nada que las dichosas y estúpidas estrellas de Mike. Tenía que calmarse si no quería que su padre la viera en aquel estado tan lamentable. Recostó la espalda contra el muro de la fachada y reprimió un sollozo tapándose la boca con una mano. No podía ser real. Era incapaz de creer que la hubiese traicionado así la única persona por la que hubiera apostado todo. Se secó las lágrimas con rabia y se prometió a sí misma que no lloraría más. «No vas a llorar, no vas a hacerlo», repitió mentalmente. Después, despacio e intentando no hacer ruido, metió la llave en la cerradura de la puerta y entró en casa. Todo habría estado sumido en la oscuridad si no fuera por la lamparita del comedor que su padre debía de haber olvidado apagar y que emitía una cálida luz anaranjada. Rachel depositó las llaves en el pequeño cesto de mimbre que había sobre la mesa del recibidor y avanzó hacia el comedor caminando de puntillas. Estaba a punto de presionar el interruptor de la lámpara cuando advirtió que su padre se había quedado dormido en el sillón. Reprimió las ganas de llorar un poco más y se acercó a él. «Papá, despierta», susurró con suavidad. «Vamos, en la habitación descansarás mejor», insistió. Esperó pacientemente unos instantes. Cuando posó su mano sobre la suya, que descansaba en el brazo del sillón, se le erizó el vello de la nuca. Su padre, que siempre desprendía calidez, tenía las manos frías. «¿Papá? Papá, ¿estás bien?» Lo sacudió con fuerza al tiempo que sentía su corazón encogerse en un puño. «¿Qué te ocurre? Despierta, papá, por favor». Continuó zarandeándolo por el brazo. «Oh, Dios mío, abre los ojos, por favor». Aterrorizada, cuando comprendió que nada de lo que estaba haciendo daba resultado, corrió hasta la cocina, donde apenas una hora antes había dejado el teléfono tras hablar con Jason, y con dedos temblorosos logró marcar el número de los servicios de emergencia. «¿En qué puedo ayudarla?», respondió una voz al otro lado de la línea. Rachel tragó saliva bruscamente, intentando deshacer el nudo que le impedía hablar. Sentía la bilis ascender por su garganta y tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener las náuseas. No dejaba de temblar. «Es una emergencia, mi padre. Mi padre no responde. Está inconsciente», logró decir. «Es el quinto de Farstown. Por favor, dense prisa. Es urgente».